Buenas tardes. En este video voy a presentar un análisis sobre los ecosistemas y tecnologías de los negocios digitales. El objetivo es explicar de manera organizada cómo se relacionan los modelos de comercio electrónico, los modelos de negocios digitales, las plataformas, las pasarelas de pagos y los criptoactivos dentro de una misma lógica de transformación digital. La actividad pide una exposición integral, un estricto y además una conclusión donde se argumente por qué estas nociones bases son fundamentales para entender la arquitectura de los negocios modernos digitales. Para desarrollar esta exposición voy a seguir el orden establecido por la guía. Primero voy a hablar de los modelos B2B, B2C y C2C. Después voy a explicar los aportes del documento sobre los modelos de negocios digitales y emprendimiento, y aparte abordaré el análisis de plataformas digitales, especialmente los capítulos 2 y 3 centrados en ecosistemas y participación de mercado. Más adelante hablaré sobre las pasarelas de pago y la importancia de la seguridad en las transformaciones. Y finalmente explicaré qué son los criptoactivos, cómo funcionan las tecnologías DLT y cuáles son sus principales riesgos y oportunidades. La idea principal de todo este recorrido es que hoy no basta con saber vender. Un profesional necesita entender cómo crea valor, cómo se conecta con distintos actores, cómo se sostienen las operaciones en plataformas, cómo se protege el dinero en una transacción y cómo aparecen nuevas tecnologías financieras que cambian la forma de intercambiar activos e información. Ese es el verdadero sentido de esta lectura, de esta comprensión, construir una versión o más bien una visión completa del negocio digital. Para empezar, es importante recordar que el comercio electrónico se define como la compraventa de productos o servicios a través de medios digitales, como páginas web, aplicaciones móviles o redes sociales. Este entorno ha transformado la forma en que empresas y consumidores interactúan y han dado lugar a distintos modelos de negocio según quienes venden y quienes compran. Entre lo más importante están el B2B y el B2C y el C2C. El primero es el modelo B2B o Business to Business. Como su nombre indica, se trata de transacciones entre empresas. Una empresa ofrece productos o servicios a otra y aparte hace que se mejore su proceso. Aparte también produce nuevos bienes y presta sus propios servicios. En el material del módulo ahí se explica, digamos, cómo se caracteriza por ciclos de venta más largos y decisiones racionales basadas en beneficios o en retornos de inversión y relaciones más sólidas y duraderas. También suele apoyarse en contenido técnico y en canales especializados. El documento, más allá de la empresa extendida, complementa esta idea al explicar que en el B2B normalmente ya existe una relación previa entre el comprador y el vendedor, lo cual reduce varios problemas del comercio digital, como la desconfianza, la inseguridad, la protección de datos personales. Además, el tamaño del pedido suele ser mucho mayor que en otros modelos. Por eso, el B2B no solo consiste en vender entre empresas, sino también en integrar procesos y automatizar relaciones a través de tecnología de información y comunicación. En esta parte es muy importante resaltar que el B2B, según la lectura, está muy conectado con las herramientas empresariales como el ERP, el
Procurement y los marketplace. El ERP, digamos, centraliza la base de datos y la gestión de las empresas en un solo sistema, reduciendo errores, mejorando la comunicación mejorando la comunicación entre departamentos y facilitando así el acceso de la información en tiempo real. Después el EDI automatiza la comunicación entre empresas, por ejemplo, en órdenes de compra, facturas o envíos. Más adelante el Internet facilita el aprovisionamiento electrónico y la aparición de espacios virtuales, digamos, donde las empresas pueden relacionarse con múltiples proveedores. Todo esto muestra que el B2B tiene una dimensión tecnológica muy profunda porque busca eficiencia, integración y reducción de costos de transacción. Ahora bien, si el segundo modelo es B2C o Business to Consumer, aquí la empresa vende directamente al consumidor. Finalmente, este modelo es el más conocido por la mayoría de las personas, que es el que normalmente vemos en tiendas online, plataformas de retails, streaming o marcas que venden por internet. El material de modelo, digamos, que explica que en el B2C las decisiones de compra suelen ser más rápidas, más emocionales y menos racionales que en el B2B. Además, la relación es más transaccional y se apoya mucho en canales masivos como redes sociales, campañas digitales y plataformas de venta directa. El documento sobre B2C, centrado en pymes del sector textil, muestra algo muy importante. El modelo B2C puede servir como estrategia de internacionalización, es decir, un pyme puede ofrecer productos y servicios en mercados internacionales sin necesidad de tener una presencia física en otro país. El estudio incluye que el B2C canaliza la salida del mercado internacional, favorece la expansión, aumenta la cuota de mercado y potencia la exportación digital. También advierte que muchos pymes todavía desconocen el modelo o no lo utilizan de forma realmente estratégica, aunque ya estén usando redes sociales u otras herramientas digitales. Esto significa que el B2C no se limita a vender por internet, también implica pensar en experiencia de usuario, visibilidad, facilidad de compra, acceso de nuevos clientes y construcción de marca. Cuando una empresa aplica bien este modelo, puede reducir barreras geográficas y ampliar su alcance. Pero para que eso ocurra, no basta con estar en redes sociales. Hace falta una estrategia clara, herramientas adecuadas y una comprensión real del comportamiento del consumidor digital. El tercer modelo es el C2C o Consumer to Consumer. Este conecta a consumidores que venden directamente a otros consumidores, normalmente a través de plataformas o marketplaces. En el material del módulo se explica que este modelo el usuario puede ser al mismo tiempo comprador y vendedor, mientras la empresa intermediaria cobra comisiones y facilita la interacción. Ejemplos conocidos son Wallapop, Airbnb o BlaBlaCar. También se resalta que el C2C se apoya muchísimo en la confianza, las valoraciones y las reputaciones de los usuarios. El estudio sobre C2C desarrolla precisamente este problema de la confianza. Señala que este tipo de comercio ha crecido mucho, especialmente en el mercado de segunda mano, pero también que destacan que su principal debilidad es la falta de regulación suficiente. Cuando una persona compra a otra persona,
muchas veces no cuenta con la garantía que sí existe en una relación de empresa-consumidor. Por eso, por eso sí ocurre un problema con el producto. El comprador puede quedar expuesto a costos, conflictos o procesos más complejos. Entonces, la investigación plantea incluso que una regulación adecuada podría aumentar la calidad del mercado y mejora también la confianza entre particulares. Entonces, al comparar estos tres modelos, se ve con claridad que no simplemente etiquetas. El B2B organiza relaciones entre empresas y se enfoca mucho en procesos, integración y eficiencia. El B2C conecta empresas con consumidores finales y se centra más que todo en la experiencia, en la escalabilidad y el acceso al mercado. El C2C, en cambio, conecta particulares y dependen en gran medida de la plataforma intermediaria, de la confianza social y de la reputación digital. Comprender estas diferencias es clave para cualquier análisis serio del comercio electrónico. Y justamente aquí aparece la transición hacia la segunda lectura. Una vez que se entiende quién vende y quién compra, la siguiente pregunta es: ¿cómo diseña una empresa su estrategia para crear, entregar y capturar valor en el entorno digital? Esa pregunta nos lleva al tema de los negocios digitales. Bueno, seguimos con la segunda parte de modelos de negocios digitales, estrategia y emprendimiento. El libro de modelos de negocios digitales, estrategia y emprendimiento en un mundo conectado plantea que la era digital ha transformado profundamente la estructura y el funcionamiento de las empresas. El texto presenta una guía amplia para entender cómo adaptarse al entorno digital y cómo aprovechar los recursos tecnológicos para crear valor. En su estructura se incluyen 6 grandes temas: dirección estratégica, mapa de empatía y propuesta de valor, modelos de negocios, empresas 2.0, nuevas tendencias y emprendimiento. Eso ya nos muestra que un negocio digital no se produce a vender por internet, sino que implica visión estratégica, comprensión del usuario, innovación organizativa y adaptación tecnológica. Lo primero que quiero destacar es la dirección estratégica. El libro explica que incluso en un contexto digital, la estrategia y la planificación siguen siendo elementos clave. No se trata de actuar improvisadamente por estar en internet, sino de definir misión, visión, análisis interno y externo, formulación de estrategias y valores corporativos. También resalta que existen distintos niveles de estrategias dentro de la organización y que todos están interconectados. Eso significa que la transformación digital debe estar alineada con una visión más amplia del negocio. Después, el libro da mucha importancia al mapa de empatía y a la propuesta de valor. Aquí aparece una idea central del emprendimiento digital. No basta con tener una buena tecnología, también hay que entender qué siente, qué necesita y qué espera el usuario. Digamos que la empatía se convierte en una herramienta indispensable para diseñar productos y servicios realmente valiosos. En otras palabras, el negocio digital no debe construirse solo, digamos, desde la lógica del vendedor, sino también desde las experiencias y los problemas del cliente. Otra parte muy importante es la explicación de los modelos del negocio. El libro presenta distintos patrones que hoy son comunes en el entorno digital, como la larga cola, las plataformas multilaterales, los modelos gratuitos o freemium, la innovación abierta, la suscripción y los modelos basados en aplicaciones móviles. Esto muestra que el valor
Ya, ya no se captura únicamente vendiendo unidades físicas. En lo digital, una empresa puede generar ingresos por cuotas de suscripción, tarifas de uso, publicidad, licencias u otras formas híbridas. En esta parte vale la pena conectar con el estudio sobre plataformas digitales, porque ahí también se explica que un modelo de negocio es la representación de la forma en que una empresa crea, entrega y captura valor. Además, se aclara que un modelo de negocios integra propuestas de valor, los modelos de, los modelos de ingresos y modelos de costo. Esto hay que también aclarar que el documento menciona herramientas como el modelo de Canvas, que organiza elementos como socios clave, actividades clave, recursos, segmento de clientes, estructura de costos, eh, entre otras muchas cosas. Pero todo esto sirve para entender que el negocio digital necesita una arquitectura clara, no solo una idea atractiva. Otra noción muy relevante del libro es la empresa 2.0. Esta idea se refiere al uso de tecnologías de comunicación y colaboración en la red para transformar la cultura y la estructura organizativa. La empresa 2.0 se apoya en redes sociales, inteligencia colectiva, gestión del conocimiento y participación para aprender y adaptarse más rápido. Esto significa que la digitalización no solo cambia la relación con el cliente, sino también la forma en que la empresa trabaja internamente. La organización se vuelve más conectada, más colaborativa y más dependiente del conocimiento compartido, que también es algo muy importante. El texto también incorpora las nuevas tendencias tecnológicas, habla de ciberseguridad como base para la confianza digital, el blockchain como transparencia y descentralización de inteligencia artificial, eh, de Internet. La verdad es que las cosas de computación en la nube, sabemos que esto es muy importante porque demuestra que el negocio digital no puede separarse de la infraestructura tecnológica. Una empresa puede tener una excelente estrategia, pero si no tiene, digamos, las herramientas que soporten escalabilidad, seguridad y capacidad de innovación, su modelo se debilita completamente. En conjunto, eh, a esta lectura, digamos que nos enseña que el modelo de negocio digital debe pensarse como una combinación de estrategia, propuesta de valor, experiencia de usuario, tecnología de datos, formas de monetización y capacidades organizativas. No se trata solo de tener presencia en línea, sino de diseñar una estructura capaz de competir en un entorno global y dinámico. Y eso nos lleva muy bien a la siguiente parte, porque las empresas más poderosas del mundo operan precisamente en plataformas digitales. Entonces, la tercera parte, vamos a hablar sobre las plataformas digitales, ecosistemas y medición del mercado. Digamos, el estudio sobre las plataformas digitales explica que los modelos de negocio determinan la estrategia de las plataformas para reaccionar ante la competencia y para interactuar con productos complementarios de terceros que pueden afectar a los consumidores, claro está. También define, digamos, el modelo de negocios como la forma en que una empresa crea, entrega y resulta que este análisis es esencial para comprender los incentivos detrás de sus estrategias. Una de las principales fuertes del documento es que las plataformas digitales han revolucionado la economía mundial y han generado nuevas formas de competencia, innovación y concentración de mercado.
El estudio presenta a las grandes tecnologías como ejemplos de ecosistemas que compactan la vida cotidiana y la economía global. Esto no se menciona solo como contexto histórico, sino como, digamos, un punto de partida para entender que las plataformas no son empresas comunes, digamos que en ellas articulan servicios, datos, usuarios y mercados múltiples al mismo tiempo. Ahora bien, la parte que más nos interesa para, para entender este punto son los capítulos 2 y 3. En los capítulos 2 y 3, digamos que se estudian los ecosistemas de plataformas digitales. El documento, en parte sí, distingue dos enfoques principales: los ecosistemas de múltiples productos y los ecosistemas de múltiples actores. Los ecosistemas de múltiples productos son el conjunto de productos y servicios ofrecidos por una misma empresa, donde existen relaciones económicas entre ellos. Pueden ser completamente sustitutos o incluso insuperables. Por ejemplo, una nube, ¿verdad? Una nube, una tienda de aplicaciones y un servicio de mensajería pueden formar parte de un mismo ecosistema empresarial. Por otro lado, los ecosistemas de múltiples actores se refieren a una comunidad de partes independientes que crean valor de forma conjunta. Aquí entran usuarios, desarrolladores, proveedores, anunciantes y otros participantes que interactúan mediante la plataforma. El texto señala que las plataformas y los ecosistemas no son exactamente lo mismo. Entonces, la plataforma provee la base tecnológica para las interacciones, mientras que el ecosistema se refiere a las relaciones organizacionales y económicas que se construyen alrededor de esta base. Entonces, esto es muy importante, esto es muy clave porque muestra que una plataforma digital no funciona de una forma aislada. Su fortaleza depende de las conexiones entre distintos servicios y distintos grupos de actores. Y es aquí donde donde aparecen más bien los efectos de red. El estudio explica que los efectos de red ocurren cuando el valor de un servicio aumenta a medida que el número total de usuarios. Entonces, en otras palabras, la plataforma se vuelve más valiosa conforme más personas participan en ella. Esa dinámica puede elevar las barreras de entrada y llevar a escenarios donde el ganador solo lleva todo o casi todo. Entonces, el documento también analiza las plataformas de dos o múltiples lados. Explica que estas permiten las interacciones entre dos o más grupos de usuarios. Por ejemplo, entre compradores y vendedores, pasajeros y conductores, anunciantes y audiencia, desarrolladores y consumidores. A diferencia de un modelo lineal tradicional, aquí la creación de valor depende de conectar lados distintos del mercado. Esa conexión precisamente la da o lo que da origen a las plataformas multilaterales. Otro punto también muy importante del capítulo 2 es las estrategias de las plataformas como envolventes y guardianes de acceso. Digamos que esto significa que una plataforma puede aprovechar su base de usuario para entrar en mercados adyacentes y también controlar el acceso a ciertos servicios o consumidores. A eso se suma la idea de privacidad como factor económico. Los datos personales ya no son solo un asunto ético o jurídico. Digamos que también es un recurso competitivo que puede influir en el poder de mercado de una plataforma. Luego también tenemos en el capítulo 3, aquí en este capítulo digamos que se aborda el estudio de un problema metodológico.
muy relevante, por cierto, como lo es medir la participación del mercado en plataformas digitales. Aquí el documento plantea, digamos, el debate entre el enfoque de mercado único y el enfoque de mercado múltiple. Y una plataforma tradicional, el mercado puede ser fácil de delimitar, pero en plataformas digitales esa tarea es mucho más compleja porque digamos que los distintos lados interactúan entre sí y las empresas operan simultáneamente en varias capas del ecosistema. Además, el estudio señala que muchos casos no bastan con medir ingresos monetarios. Debido a la naturaleza de los modelos digitales, es necesario utilizar métricas alternativas como números de usuarios activos, audiencias únicas, tiempos de permanencia, mmm, frecuencia o proporción de uso respecto al total del sector. Esto es especialmente importante en servicios que parecen gratuitos para el usuario, pero que en realidad capturan valor a través de datos de publicidad, de suscripciones o efectos de red. Entonces, la gran enseñanza de esta lectura es que el poder de una plataforma no se entiende solo con ventas o ingresos, también se mide con datos, atención, dependencias del usuario, integraciones de servicios y capacidad para coordinar múltiples actores dentro del ecosistema. Por eso las plataformas digitales obligan digamos, a repensar conceptos clásicos del mercado, competencias y regulación. Y este análisis conecta muy bien con la siguiente lectura, porque si las plataformas y el e-commerce dependen de relaciones digitales cada vez más complejas, entonces hace falta una infraestructura de pago, más bien una infraestructura de pago segura que permita que el dinero circule con confianza entre usuarios, tiendas, entidades financieras, etc. Entonces, seguimos con el siguiente punto. Bueno, en esta cuarta parte de las pasarelas de pago y seguridad, el documento sobre pasarelas de pago explica que estos son sistemas de pagos electrónicos que permiten realizar pagos y transferencias entre tiendas electrónicas y entidades bancarias de manera segura. También aclara que su función principal es cifrar la información confidencial necesaria para ejecutar transacciones bancarias en la red. Desde esa definición, ya se entiende que una pasarela no es simplemente un botón para pagar, es el mecanismo que conecta al cliente, al comercio y al banco dentro de una operación segura. La lectura parte del crecimiento del comercio electrónico y del hecho de que cada vez más personas realizan compras, pagos de servicios, reservas o transferencias a través de Internet. Sin embargo, el documento también advierte que estas transacciones, por decirlo así, implican riesgos importantes, como lo son el robo de información, la suplantación de identidad y modificación de datos. Esos riesgos afectan directamente la confianza del usuario y por eso la seguridad se vuelve un componente central del e-commerce. Uno de los aportes más importantes del texto es que explica qué debe garantizar una pasarela de pagos. Habla de autenticidad, confidencialidad, integridad y no repudio. La autenticidad significa verificar quién practica, o no, más bien significa verificar quién participa realmente en la transacción. La confidencialidad implica proteger la información sensible para que no sea vista por terceros no autorizados, y la integridad asegura que los datos no sean alterados durante el proceso. Y el no repudio evita que luego una parte niegue que realizó la operación. Estas cuatro dimensiones son la base de la confianza digital en los pagos. El artículo también muestra que la pasarela de pago es importante no solo por seguridad
digamos, sino también por eficiencia operativa. Al permitir pagos y transferencias en línea, estos sistemas hacen más rápido y más accesibles los procesos de cobro. Entonces, de ese modo, apoyan o complementan los métodos tradicionales, pero con mayor movilidad para los usuarios y mejores posibilidades de integración con el comercio electrónico. Otro punto interesante es que el documento relaciona el desarrollo de estas soluciones con metodologías modernas de software y con pruebas rigurosas para validar que el sistema pueda salir al mercado sin vulnerabilidades. Esto es valioso porque deja claro que la confianza del usuario no depende solo del discurso comercial, sino de una arquitectura técnica robusta y correctamente probada, claro está. En resumen, para poner ya todo en contexto, la pasarela de pago representa el corazón técnico y de seguridad del comercio electrónico. Una empresa puede tener una estrategia, buenos productos y una buena plataforma bien diseñada, pero si no garantiza una transacción segura, pierde la confianza del cliente. Por eso, entender las pasarelas es como entender la seguridad sostenible, el valor económico en el entorno digital. Y desde aquí, pues llegamos al último gran tema, que es todavía más innovador y polémico, los criptoactivos, que también buscan transferir valores en entornos digitales, pero con una lógica distinta a la de la banca tradicional. Entonces, en esta quinta parte tenemos lo que son los criptoactivos y tecnología DLT. El documento sobre criptoactivos explica que la economía global está adaptando a innovaciones computacionales que pueden transformar la forma en que se intercambian bienes, servicios y activos. Una de esas innovaciones son los criptoactivos, que permiten transferir activos digitales e información mediante un registro público sincronizado y compartido entre participantes, sin necesidad de sistemas centralizados de emisiones, registros, comprensión y liquidación. Esa infraestructura tecnológica se conoce como DLT o tecnología de registro distribuido. El texto también señala que estos activos en almacenarse en dispositivos computacionales y transferirse por internet a escala global en periodos muy cortos de tiempo, esto puede hacerse de manera completamente descentralizada, persona a persona, con el apoyo de intermediarios especializados como como casas de cambio y, digamos, el ecosistema de criptoactivos puede funcionar tanto con lógica descentralizada como con nuevos tipos de intermediación digital. Sin embargo, el documento deja claro que esos criptoactivos no deben confundirse con el dinero, aunque a veces se presentan como si pudieran cumplir funciones de medio de pago, depósitos de valor o unidad de cuenta. El texto afirma que en la práctica carecen de varios atributos esenciales del dinero. Entonces, estos no tienen un respaldo de una autoridad monetaria reconocida, no son obligaciones legales de un emisor sólido. Representan alta volatilidad y su aceptación es limitada. Entonces, por eso el documento prefiere el término criptoactivos y no asumir que son dinero en sentido estricto. Además, la lectura plantea varios riesgos, entre ellos están la opacidad de ciertos protocolos, el fraude, la protección insuficiente al consumidor e inversionistas, los riesgos operativos y los problemas de trazabilidad. También se señalan restos fiscales y preocupaciones relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo, precisamente porque algunas transacciones
pueden desarrollarse en entornos de difícil supervisión. Entonces, en casos de que estos esquemas crecieran muchos, también podrían afectar la estabilidad financiera y la forma en que opera la intermediación tradicional. Aún así, el documento no descarta completamente su valor, reconoce que la tecnología subyacente, DLT, puede ofrecer oportunidades importantes tanto para el sector público como para el privado. Es decir, aunque muchos criptoactivos no cumplan adecuadamente las funciones del dinero, las infraestructuras tecnológicas que utilizan sí puede ser útil para otros fines. Por ejemplo, en trazabilidad, registro distribuido, verificación de transacciones o nuevos modelos de coordinación digital. Entonces, el punto clave de esta lectura es que los criptoactivos deben analizarse con equilibrio. No basta con verlo como innovación prometedora, pero tampoco como descartarlo sin más. Hay que entender la diferencia entre el entusiasmo tecnológico y la realidad financiera jurídica. Entonces, esa mirada crítica justamente la que necesita un profesional para tomar decisiones responsables en un entorno digital que es muy dinámico, es muy cambiante. Entonces es muy importante ser responsable en ese entorno. Para una conclusión final, todas estas lecturas se conectan entre sí y permiten entender la arquitectura de los negocios modernos desde una visión más integral. Los modelos B2B, B2C y C2C explican cómo se organizan las relaciones comerciales según los actores involucrados. Los modelos de negociaciones digitales muestran cómo una empresa diseña su propuesta de valor, su fuente de ingreso y su estructura competitiva en la era digital. Las plataformas digitales enseñan que hoy la competencia ocurre dentro de los ecosistemas complejos, con efectos de red, múltiples actores y nuevas formas de medir el poder del mercado. Entonces, las paseleras de pago demuestran que la confianza transaccional es una condición indispensable para que el e-commerce funcione. Y los criptoactivos evidencian que la innovación financiera digital trae nuevas oportunidades, pero también riesgos y desafíos regulatorios que no pueden ignorarse. Entonces, por eso, dominar estas nociones, estas bases fundamentales, hacen que quisiera uno entender y liderar proyectos en la economía global sin conocer los modelos de comercio, los ecosistemas, plataformas y la seguridad transaccional. No es posible interpretar correctamente cómo funcionan los negocios que están conectados al día de hoy. Estas bases permiten tomar decisiones más estratégicas, más responsables, más competitivas. En otras palabras, son el conocimiento mínimo necesario para comprender la arquitectura del mundo digital contemporáneo y actuar dentro de ella con criterio. Muchas gracias.